Contraté a un investigador privado para seguir a mi esposo. El informe que me entregó es peor de lo que jamás imaginé. Gato cuenta. Todo esto empezó hace unos 6 meses. Pequeñas cosas, ¿saben? Cambios casi imperceptibles. Alejandro llegaba más tarde del trabajo. Antes me llamaba, si se le hacía tarde, ahora solo mandaba un texto vago, junta de última hora. Su teléfono, que antes dejaba en cualquier lado, ahora siempre estaba en su bolsillo o boca abajo sobre la mesa. Se volvió distante. Cuando le preguntaba si algo andaba mal, me decía que era el estrés del trabajo y me acusaba de ser paranoica. Lo clásico, no. El manual del infiel, capítulo 1. Una parte de mí se sentía culpable. Llevamos 10 años juntos, tenemos 2 hijos, una casa, una vida. Confiar en él debería ser tan natural como respirar, pero mi instinto, esa maldita voz en el fondo de mi cabeza, no dejaba de gritar que algo estaba podrísimo. Así que hice lo que cualquier mujer racional y un poco desesperada haría. Busqué en Google investigadores privados en mi ciudad. Contraté a un hombre llamado Javier, un tipo serio, de pocas palabras, que no me juzgó. Le di una foto de Alejandro, su horario, la placa de su coche. Me sentí como la peor persona del mundo. Pero también sentí un extraño alivio. Por fin iba a saber la verdad. Javier me dijo que en 2 semanas tendría un informe. El viernes me llamó. Tengo el material. Nos vemos en el café de siempre. Su voz sonaba diferente. No era fría y profesional como antes. Tenía un matiz de lástima. Me entregó el sobre y no quiso aceptar mi pago final. Lee el informe primero. Me dijo, llámame si necesitas algo más. Lo que sea. Esa fue la primera señal de que esto no era un simple engaño. Llegué a casa, esperé a que los niños se durmieran, a que Alejandro empezara a roncar y bajé a la cocina. Con los dedos temblando, abrí el sobre. Dentro había fotos, unas 50 fotos, y un informe detallado con fechas, horas y lugares. Las primeras eran de Alejandro saliendo de su oficina y conduciendo a un barrio al otro lado de la ciudad. Lo veía estacionarse y caminar hacia una pequeña casa con un jardín descuidado. En la puerta lo esperaba una persona. En las primeras fotos tomadas desde lejos, no podía distinguir quién era. Solo veía una figura. Mi corazón latía con fuerza, preparándome para ver el rostro de una mujer más joven, más guapa. Pero no era una mujer. Seguí pasando las fotos. Una imagen más nítida, tomada con un zoom potente. Alejandro estaba en el porche de esa casa, sonriendo, y a su lado, devolviéndole la sonrisa, estaba un hombre mayor, canoso, con una barriga pronunciada y los mismos ojos caídos que yo veo en el espejo cada mañana. Era mi padre. Se me cayó el aire de los pulmones. No, no, podía ser mi padre, el hombre al que no veo desde hace 15 años, el hombre cuyo nombre está prohibido en mi casa, el hombre que le juré a Alejandro que nunca, jamás, volvería a formar parte de mi vida. Mi padre fue un monstruo. No voy a entrar en detalles. Pero digamos que mi infancia no fue una infancia, fue una guerra de supervivencia. Cuando cumplí 18, con la ayuda de mi madre, empaqué una maleta y desaparecí. Cambié de ciudad, fui a la universidad y nunca miré atrás. Mi madre se divorció de él 1 año después y falleció hace 5, llevándose con ella las últimas cadenas que me ataban a ese pasado. Alejandro sabe todo esto. Le conté las historias, las pesadillas, le mostré las cicatrices que no se ven. Él me abrazó mientras yo lloraba, me prometió que siempre me protegería, que él y nuestros hijos eran mi verdadera familia y que nunca dejaría que ese hombre me hiciera daño de nuevo. Y ahora de estas fotos, no solo se veían una vez. El informe detallaba 6 encuentros en las últimas 2 semanas, siempre en su casa. Las fotos los mostraban en el porche, tomando café. En una, mi padre le pasaba un fajo de billetes a mi esposo. En otra, la peor de todas, mi padre sostenía algo en sus manos y Alejandro lo miraba con una expresión de ternura. Era un marco de fotos. Gracias al zoom de Javier, pude ver la foto que había dentro. Era yo, a los 7 años, en mi primer día de escuela. Una foto que estaba en una caja en nuestro ático. Mi esposo, mi protector, mi cómplice en la vida, se ha estado reuniendo en secreto con mi abusador.
Le ha estado dando dinero, y le ha estado mostrando fotos mías. El informe dice que Javier no pudo escuchar sus conversaciones, pero sí notó que, en su último encuentro, mi padre le entregó a Alejandro una carpeta llena de documentos. Alejandro la tomó, le dio una palmada en el hombro a mi padre y se fue. No es una amante. Es algo mucho, mucho peor. Ha profanado el único lugar seguro que tenía en el mundo. Ha profanado mi confianza, mi pasado y mi presente. Ha traído al monstruo de mi infancia de vuelta a mi vida, a mis espaldas. Alejandro está durmiendo arriba, en nuestra cama. No tiene idea de que lo sé, y yo no tengo ni la más remota idea de lo que voy a hacer. ¿Cómo se confronta a alguien por una traición tan retorcida? ¿Qué le digo? Porque te aliaste con el hombre que destruyó mi infancia. Él sigue aquí, en la mesa, y por primera vez en mi vida tengo más miedo del hombre que duerme en mi cama que del monstruo que me atormentaba en mis pesadillas. Actualización una semana después. Hola a todos. No puedo creer la cantidad de respuestas, mensajes y apoyo que he recibido. He leído cada uno de sus comentarios, incluso los más duros. Gracias. Gracias por hacerme sentir que no estoy loca y que mi dolor es válido. Me han dado la fuerza para hacer lo que tenía que hacer. No he dormido mucho esta semana. He estado funcionando a base de cafeína y una rabia fría que no sabía que era capaz de sentir. Les debo una actualización. Es larga, prepárense. La noche que escribí el post original, me quedé en la cocina hasta que salió el sol. Observaba cómo la luz iba llenando la habitación y pensaba en cómo mi vida, que me parecía tan sólida y brillante, se había convertido en un montón de escombros en cuestión de horas. Cuando escuché a Alejandro moverse arriba, tomé una decisión. No iba a haber gritos, no iba a haber un drama explosivo, iba a ser metódica, fría, como una cirujana extirpando un tumor. Subí las escaleras y me vestí. Desperté a los niños. Les preparé el desayuno y los alisté para la escuela como cualquier otro día. Alejandro bajó, me dio un beso en la mejilla y me dijo buenos días, mi amor. El estómago se me revolvió. Le sonreí. Fue la sonrisa más falsa y aterradora que he producido en mi vida. Pero él no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado, en su propio mundo, en su propia red de mentiras. Una vez que los niños se fueron en el autobús escolar, me senté a la mesa de la cocina, justo donde había pasado la noche. Él se estaba sirviendo café. Tenemos que hablar, Alejandro, dije. Mi voz sonaba extrañamente calmada. Él se giró, con la taza en la mano. ¿Está todo bien? Pareces rara. Estoy perfectamente, respondí. Empujé el sobre de Manila por la mesa hasta que quedó frente a él. Quiero que me expliques esto. Nunca olvidaré la expresión de su cara en ese momento. Fue una secuencia de emociones en cámara lenta. Primero, confusión. Luego, curiosidad. Abrió el sobre, sacó las fotos. Su cara se puso pálida, no blanca como el papel, sino de un tono verdoso, enfermizo. Pasó las fotos una por una, sus manos empezaron a temblar. Cuando llegó a la foto, en la que mi padre sostenía mi retrato de niña, dejó caer las imágenes sobre la mesa como si le quemaran, levantó la vista y me miró. Sus ojos estaban desorbitados. Verónica, yo puedo explicarlo. Estoy esperando, dije, cruzándome de brazos. Y entonces empezó el torrente de excusas, un discurso patético y ensayado que demostraba que había pensado en la posibilidad de que yo lo descubriera. Dijo que todo había sido un malentendido, que mi padre lo había contactado a él, que lo encontró en redes sociales, le mandó un mensaje desesperado diciendo que era un hombre cambiado, que estaba enfermo y que su único deseo antes de morir era pedirme perdón. Es un anciano, Verónica, me dijo, con la voz quebrada. Está solo y arrepentido. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que le cerrara la puerta en la cara? Sí, respondí sin dudar. Exactamente eso es lo que quería que hicieras. O mejor aún, quería que me lo dijeras. Quería que el hombre que me prometió protegerme de él, me protegiera de él. Él insistió en que solo intentaba ayudar. ¿Qué pensó que, si él podía tantear el terreno, podría facilitar una reconciliación? ¿Qué creía que yo merecía tener a mi padre de vuelta en mi vida?
que a nuestros hijos les faltaba un abuelo. Mencionó a su propia familia, tan unida y perfecta, y como le dolía que mis hijos no tuvieran lo mismo por mi lado, me acusó, sutilmente, de ser yo la egoísta, la que guardaba rencor. El dinero que le di, continuó, fue porque me dijo que su pensión no le alcanzaba para sus medicinas. Y la foto, él solo quería un recuerdo tuyo. Lloró cuando la vio. Verónica lloró y dijo que lamentaba cada día lo que te hizo. Cada palabra que salía de su boca era como una palada de tierra sobre mi tumba. Estaba usando mi trauma, mi dolor, para justificar su traición. Estaba pintando a mi abusador como una víctima y a mí como la villana insensible. Mantuve la calma. Así que durante meses te has estado reuniendo con él a mis espaldas, dándole dinero de nuestra cuenta conjunta y compartiendo detalles de nuestra vida, todo por mi bien. Sí, exclamó. Como si por fin yo lo entendiera. Fue entonces cuando la calma se rompió. No grité. Mi voz fue apenas un susurro, pero estaba cargada con todo el veneno que había acumulado durante la noche. ¿Le hablaste de mis ataques de pánico, Alejandro? ¿Le contaste que todavía hay noches en las que me despierto gritando? ¿Le dijiste que voy a terapia 2 veces por semana para tratar de pegar los pedazos que él rompió hace 20 años? Su rostro se descompuso. Yo, no solo cosas buenas, ¿le mostraste fotos de nuestros hijos? Pregunté. Él asintió lentamente como un niño culpable. Solo un par de veces. Estaba tan orgulloso. Ese hombre, lo interrumpí, mi voz subiendo de volumen por primera vez, no tiene derecho a saber que mis hijos existen, no tiene derecho a ver sus caras, no tiene derecho a saber mi dirección. Ni mi número de teléfono, ni el nombre de mi perro. Y tú se lo diste todo en bandeja de plata. Me levanté de la mesa, incapaz de seguir sentada. Esto no se trata de perdonar, Alejandro. Esto se trata de seguridad. De mi seguridad y la de nuestros hijos. Has abierto una puerta que yo cerré con llave y tiré la llave al fondo del océano por una razón. Has invitado al lobo a la puerta del gallinero. Él intentó acercarse a mí, a tocarme. Mi amor, por favor. Lo hice por amor. Quería arreglar a tu familia, tú y yo y los niños éramos mi familia. Le espeté, retrocediendo como si su contacto fuera ácido. Y la has destrozado. Quiero que te vayas. Ahora, la palabra vete lo dejó helado. ¿Qué? No, no puedes hablar en serio. ¿Por un error? Por intentar ayudarte. Esto no fue un error. Un error es olvidar comprar leche. Esto fue una serie de decisiones conscientes. Una conspiración a mis espaldas. Coges tus cosas y te vas de mí. Casada y fue cuando su fachada de esposo arrepentido se desmoronó y apareció el verdadero Alejandro. Su cara se endureció. No me voy a ir a ningún lado. Esta es mi casa tanto como tuya. Estás reaccionando de forma exagerada. Como siempre, eres igual de dramática que tu madre. Ese fue el golpe final. Mencionar a mi madre, la mujer que me ayudó a escapar. Cogí mi teléfono. Si no te vas en 10 minutos, llamaré a la policía y les diré que hay un intruso en mi casa que me está amenazando. Y créeme, con este informe del investigador, tendrán muchas preguntas para ti. Vio que no estaba bromeando. Su rabia se convirtió en un pánico silencioso. Subió las escaleras y pude oírlo abrir y cerrar cajones con violencia. Unos 20 minutos después, bajó con una maleta y una mochila. Al pasar junto a mí, se detuvo. Te arrepentirás de esto, Verónica. Él de verdad ha cambiado, y tú estás tirando a la basura 10 años de matrimonio por tu incapacidad de perdonar. Te vas a quedar sola, con tu amargura. Y se fue, cerré la puerta, le puse el cerrojo y me deslicé hasta el suelo. Temblando incontrolablemente, no lloré, estaba más allá de las lágrimas. Estaba en un estado de shock absoluto. Lo primero que hice fue llamar a mi hermana, Daniela. Le conté todo entre jadeos. Ella solo dijo, voy para allá. Llegó en media hora, con una maleta propia y una botella de vino. Me abrazó durante un largo rato. Y fue entonces cuando por fin me rompí a llorar. Lloré por mi matrimonio, por mi confianza rota, por mis hijos, por esa niña de 7 años de la foto. Daniela se quedó conmigo. Me ayudó a cambiar las cerraduras esa misma tarde. Un cerrajero vino y en una hora
Alejandro ya no podía entrar en la casa. Luego, hicimos algo que sus comentarios me inspiraron a hacer. Empezamos a investigar por nuestra cuenta. Si Alejandro era capaz de mentirme de esa manera. ¿Qué más había? Mientras los niños dormían esa noche, Daniela y yo registramos su despacho y encontramos la carpeta. Estaba escondida en el fondo de su archivador, bajo una etiqueta que decía Impuestos 2015. La carpeta que mi padre le había dado, el contenido me heló la sangre, no eran documentos sentimentales. Eran fotocopias de mis informes de terapia de hace años. Como demonios los consiguió, estados de cuenta bancarios que mostraban mis ahorros personales, una copia del testamento de mi madre e incluso informes escolares de mis hijos. Y junto a todo eso, había un borrador, un documento legal redactado por un abogado, mi padre, con la ayuda y la información proporcionada por mi esposo. Estaba preparando una demanda en mi contra. No era para pedirme dinero, era mucho peor. Estaba solicitando derechos de abuelo. Estaba usando la información que Alejandro le había dado para construir un caso en mi contra, argumentando que yo era una madre emocionalmente inestable debido a mi trauma no resuelto, y que estaba alienando injustamente a sus nietos de su amoroso abuelo. Los extractos de mis sesiones de terapia estaban subrayados en amarillo. Mis momentos de vulnerabilidad, mis miedos más profundos, convertidos en armas para usar en mi contra en un tribunal. De Alejandro no estaba tratando de sanar a mi familia. Estaba ayudando activamente a mi abusador a que me quitara a mis hijos. No sé cómo describir el sentimiento que me invadió. Fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies y cayera en un abismo de hielo. La traición era tan monstruosa, tan inconcebible, que mi cerebro apenas podía procesarla. Mi esposo, el padre de mis hijos, se alió con el hombre que me destrozó para intentar destrozarme de nuevo, usando a mis propios hijos como munición. A la mañana siguiente, llamé a Javier, el investigador. Le conté lo que había encontrado. Su silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Le pedí un favor más, que investigara al abogado de mi padre y cualquier comunicación entre él, mi padre y Alejandro. También llamé a una abogada, la mejor especialista en derecho de familia de la ciudad, una mujer a la que apodan la Tiburón. Le conté toda la historia. Le envié copias de todo. Su respuesta fue inmediata: vamos a enterrarlos. Ahora mismo estoy en medio de una guerra. He solicitado una orden de alejamiento de emergencia contra mi padre y contra Alejandro, para mí y para mis hijos. He presentado la demanda de divorcio por la vía de urgencia. Citando crueldad extrema, mi abogada está usando el informe del investigador y la carpeta que encontré como pruebas principales. Alejandro ha intentado llamarme y enviarme mensajes cientos de veces. Pasa de súplicas desesperadas: cometí un error terrible, por favor, perdóname, a amenazas veladas: no sabes con quién te estás metiendo. Verónica, tu padre tiene recursos. Lo he bloqueado en todas partes. Mis hijos están confundidos. Les he dicho que su padre y yo estamos teniendo problemas de adultos y que él se quedará en otro sitio por un tiempo. No saben nada más. Mantener la normalidad para ellos es lo más difícil, así que aquí estoy. Mi casa es una fortaleza con cerraduras nuevas. Mi hermana es mi guardaespaldas. Mi teléfono no para de sonar con números desconocidos, y estoy a punto de embarcarme en la batalla legal más sucia y dolorosa que se pueda imaginar. Pero, ¿saben qué? No tengo miedo. La tristeza y el shock se han transformado en una rabia helada y una determinación de acero. Ese hombre, Alejandro, subestimó a la mujer en la que me convertí después de sobrevivir a mi infancia. Sobreviví a mi padre una vez. Sobreviviré a los dos juntos. Gracias de nuevo por escucharme. No sé cuándo volveré a actualizar, pero prometo que lo haré. Por ahora, tengo que prepararme para la guerra. Y con ese punto final, esta historia pasa a ser un recuerdo. Gracias por acompañarme en este viaje. Tu like le dice a toda la camada que esta historia valió la pena. Y si quieres que nuestra camada de curiosos siga creciendo, no dudes en suscribirte. Nos vemos en la próxima aventura. Y recuerden, hay demasiadas historias buenas en el mundo. Por suerte, tenemos más de una vida para escucharlas.